Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez. Estamos en una maravillosa tarde. Ha sido un congreso el que me ha traído por estas tierras de Salamanca, donde me ha recogido, me ha dado la bienvenida nuestra poeta de hoy, Celia Corral Cañas, de la que voy a pasar a decir algunas de las cosas que ha hecho y que vamos a pasar a comentar, ¿no? Ella es doctora en literatura española por la universidad de esta ciudad, la Universidad de Salamanca. Ha recibido numerosos premios por su creación literaria, el premio de poesía del 12º certamen de jóvenes creadores, el primer premio de relato breve de la 33ª edición del premio José Hierro en 2014, el tercer premio internacional de poesía Jovellanos, el cuarto premio de narrativa Carmen Martín Gaite, el primero de poesía del 22º certamen de jóvenes creadores, en fin, muchísimos premios. Y hoy vamos a comentar tu poesía, vamos a comentar también tu aspecto, en lo que consiste ser editora, ¿no? En lo que es el mundo editorial. Y por último, también vamos a comentar algunos aspectos muy interesantes que has tratado en otros momentos, como es la poesía digital, a través de medios y, digamos, lo que pasa de la pantalla al papel o del papel a la pantalla, que no sabemos. Eso. Celia Corral Cañas ha escrito, por ejemplo, el poemario La voz del animal bajo tu piel, la novela Tiempo para los pájaros, el libro Híbrido por amor al arte o el poemario También la incertidumbre entre nosotros. Hay una obra, Celia, que me interesa mucho, que se titula ¿Cómo suspender literatura? Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por invitarme a No Todo es Lorca, que es un programa que me encanta, que yo escucho siempre y me hace mucha ilusión estar teniendo esta conversación hoy contigo. Gracias por venir a Salamanca, qué bueno que el Congreso te haya traído hasta aquí y que podamos tener esta conversación. Pues, ¿Cómo suspender literatura? Es una novela, bueno, la tengo por aquí. Y es verdad que el título puede ser un poco llamativo, ya sabes que nos suelen escuchar cuando hablamos y luego nos sale mucha publicidad en las redes sociales de aquello que decimos, y desde que empecé con esta novela me salen muchísimos anuncios de manuales para aprobar literatura, ¿no? Bueno, es un falso manual, en realidad es una parodia del mundo literario, del mundo académico también, que tú conoces muy bien porque estás inmerso en él en estos momentos, ¿no? En el Congreso. Y tiene como argumento pues una historia en realidad muy sencilla y muchas veces ocurrida, que es la invención de un escritor, ¿no? Un escritor que no existe y que inventan los estudiantes de último curso de Filología Hispánica, y acaba como poniendo de relieve todo lo que nos cuenta el traje nuevo del emperador, ¿no? Es decir, todo aquello que a veces es un poco ridículo, un poco vergonzoso y que en algunos ambientes pues acaba por volverse casi habitual. Pero bueno, sobre todo diría que es una sátira, una broma del mundo literario. Yo cuando la curiosé, cuando estuve echando un ojo en profundidad, me recordó a una anécdota que tenían Borges y Adolfo Bioy Casares, que crearon un personaje que era Benito Suárez Lins, que era también un escritor famoso, y entonces cuando vi tu novela dije, es una forma de convertir un fenómeno que pasó y que no deja de ser anecdótico en una novela y al final llevarlo mucho más allá a lo que fue esto de Bioy Casares y Borges, que efectivamente crearon un personaje y entonces los dos escribían novelas juntos y las publicaban con el nombre de ese personaje. Entonces, esto es maravilloso. Sí, es cierto que ha habido varios casos en la historia de la literatura. El de Carmen Mola es el último más sonado, que de hecho sucedió cuando yo estaba casi terminando la novela y me dio muchísima rabia porque de repente la realidad eclipsaba totalmente mi pequeña y humilde historia, ¿no? Pero bueno, decidí recogerlo y entonces encontré algún artículo donde se hablaba de todos los casos que ha habido de algunos de los más relevantes casos que ha habido de escritores inventados, y es increíble ese afán creativo que tienen a veces los autores, a veces también con fines
bueno, relacionados con el mercado, ¿no? La idea de crear una imagen de un autor que pueda vender muchísimo y de esta manera hacerse con un público, pues tampoco es nada nuevo, ¿no? No creo que fuera el caso que mencionabas, desde luego, pero jugar con la identidad de los autores es algo bastante habitual. A todos se nos habrá ocurrido probablemente alguna vez inventarnos al autor perfecto y colar nuestros textos con su nombre a ver qué pasa. Sí. Me interesa lo que dices de esa estrategia, ¿no?, editorial. Lo de Carmen Mola es un ejemplo más cercano, pero también, no sé, Pessoa, por ejemplo, se me ocurre con estos seudónimos, esta forma de ocultarse, ¿no?, detrás de una imagen que da libertad y permite quizás una creación, pues, más sosegada, ¿no?, permite quizás excederse en algunos puntos, gracias a esa máscara que te permite el nombre, pero que también, como dices, es una estrategia para vender más. No sé lo que pensarás, por ejemplo, Celia, con el caso de todo esto en cuanto al mercado editorial, sobre, por ejemplo, la muerte de los autores. Hace nada, por ejemplo, fallecía Mario Vargas Llosa, pero bueno, tenemos ahí, ya que esto se llama No todo es Lorca, la muerte de Lorca. Hay gente que dice que la muerte de Lorca, pues precisamente favoreció a una lectura y a convertirlo en una especie de mártir de una serie de ideas. No sé qué pensarás eso como estrategia, ¿no?, también como juego para vender. Es verdad que al final la vida del autor nos acaba influyendo muchísimo a la hora de elegir una lectura u otra, a la hora de acercarnos a esa lectura, ¿no? Por desgracia, no solamente nos centramos en el texto en sí, sino que hay toda una serie de elementos que acaban influyendo en el horizonte de expectativas del público y bueno, que también ha estudiado la estética de la recepción y que desde luego que funcionan y podemos comprobar en nuestros mismos casos como lectores o como consumidores de cualquier otro tipo de elemento cultural, ¿no? Y es verdad que la muerte de un autor, así como cualquier otro hecho relevante, desde luego que puede atraer o repeler a un público y puede convertir al autor, pues como decías, en un mito, ¿no? Desde luego. En el caso de Lorca, ya que estamos en No todo es Lorca, que es un nombre maravilloso para un programa de poesía, desde luego, pues desde luego que sí, que por supuesto que Lorca es Lorca precisamente también por sus circunstancias vitales, ¿no? Pero bueno, yo creo que la obra de Lorca es tan genuina y que su voz es tan Lorca, ¿no?, tan especial. Hace poco leí El maleficio de la mariposa, que es una de sus primeras obras, ¿no?, que escribió como con 20 y pocos años, y ya era tan Lorca, aunque no tuvo nada de éxito en su momento, ¿no?, pero ya era tan Lorca que me impresionó muchísimo. Y ahora la verdad es que estoy pensando mucho en Lorca porque estoy en la misma etapa vital que él, tengo la edad que él tenía cuando murió. Y bueno, creo que desde luego que su muerte le convirtió en un símbolo de libertad y de muchas otras cuestiones, pero es que su literatura ya simbolizaba la libertad, ¿no?, la dicotomía entre deseo y realidad, la defensa de la autenticidad del ser y que trataba como nadie ese conflicto entre el yo y el mundo, ¿no? Entonces, en su literatura, en realidad, está todo lo que necesitamos de Lorca, pero es cierto que luego, pues claro, su vida también nos influye, ¿no? Igual que a tantos autores a los que se idolatra o por el contrario se censura y se cancela independientemente de su obra. Y ya dejando al margen ese poeta innombrable y que profundamente admiramos, como no, que es Federico García Lorca, pero ya una vez hemos comenzado a hablar sobre el campo editorial, el mundo editorial, que tú has tocado, has estado cerca, estás cerca. ¿Qué es para nuestros oyentes algo tan abstracto como la edición, como el mundo editorial, que parece así como un demiurgo, una mano negra que selecciona, que parece que selecciona, desecha otras obras? ¿Qué nos puedes contar sobre ese complicado, ese entresijo? Bueno, es apasionante el mundo editorial. Yo debo decir que lo conozco como correctora, es decir, desde una posición muy específica y muy concreta, que es la corrección que me permite trabajar leyendo, como te decía hace un rato, que es lo que yo siempre he deseado.
No soy editora y por tanto pues desconozco exactamente cómo funciona esa figura, aunque por supuesto estando dentro del ámbito pues conozco muchos aspectos vinculados con el objeto del libro y con las decisiones que se toman para favorecer o no la publicación de un libro y demás, ¿no? Como correctora aprendo muchísimo porque corrijo libros de lo más diversos, también cómics, libros que sí, es muy interesante, libros que son clásicos o libros que acaba de escribir un influencer y que están llenos de errores, ¿no? Y bueno, aprendo de aspectos muy diferentes y me permite acercarme un poco pues a ese sector tan importante para la literatura, como decías, que es la edición, que es tan importante a la hora de acercarnos a un libro como el autor que comentábamos antes, ¿no? También la editorial nos influye muchísimo para decidir o no, para empezar a encontrar el libro, ¿no? Que el libro exista depende totalmente de ese paso hacia adelante que puede dar o no la editorial, y que encontremos el libro en un lugar o en otro, pues también acaba de salir un libro magnífico a este propósito que se llama Personaje secundario de Murillo, de Enrique Murillo. Y bueno, estoy todavía en su lectura, pero creo que aquí se habla muy profundamente de cuestiones interesantes, Tenía ¿no? muy buena pinta, algunas sí, sí. un poco más oscuras y necesarias de conocer por todos, ¿no? Porque es cierto, amamos los libros, pero a veces es conveniente conocer cómo es que existen, ¿no? Cómo funcionan y cómo llegan a nosotros. Y como correctora, como esa figura, claro, en primer lugar tienes que ser una consumidora voraz de libros, supongo, y no solo leerlos, sino también con una precisión, ¿no? Tienes que mirar muy bien cómo están escritos, ¿no? Supongo. Claro, exacto. Bueno, tengo la suerte de que somos dos personas corrigiendo, Óscar Gómez Royan y yo, en el proyecto No te comas más comas, que en realidad podría llamarse todo lo contrario, porque hay un exceso de comas más que una ausencia. Pero bueno, es interesante porque lees centrándote en muchos aspectos, tanto de la forma, de cuestiones ortotipográficas, por supuesto gramaticales, como también de estilo, e incluso encontramos a veces incongruencias en el propio argumento, un personaje que ya murió y vuelve a morir, ¿no? Este tipo de cosas, o plagios, ¿no? Que aparecen de repente, que conviene avisar enseguida, traducciones a veces muy libres, muy creativas, muy interpretativas, en fin, y todo esto pues nos hace ser un poco detectives, Sí. detectives de la palabra, que también tiene su encanto. Claro que sí. Y sobre todo, ¿cómo se le dice al autor, oye, esto que has hecho te está repitiendo, o quizás, como comentabas, este personaje ya está muerto, ¿cómo es que ahora está vivo? O estas frases subordinadas dentro de subordinadas, con un estilo que es pésimo, pero que es muy español, se dice también, ¿no? Esto de la frase o la oración de 5 líneas, que es algo tampoco inglés, ¿no? Es verdad, sí, que nuestra lengua tiende mucho a la subordinación, ¿no? Bueno, cuando son rasgos de estilo, por supuesto que siempre se mantienen y se respetan, ¿no? Y bueno, hay autores que están muy agradecidos y que admiten todos estos cambios y desean aprender y seguir mejorando, y hay otros, como te imaginas, ¿no? que en absoluto y se enfadan muchísimo. Por suerte, pues contamos con el editor como figura intermediaria, ¿no? y en él podemos confiar todos esos cambios, pero es cierto también, por otro lado, que todos cometemos muchísimos errores en realidad, ¿no? Que cuando nos leemos a nosotros mismos, incluso en mi última novela, que he corregido muchísimas veces, he encontrado nuevos errores y amigos me han hablado de algunas erratas que me han dolido muchísimo porque por deformación profesional voy buscando la errata allá donde voy, ¿no? Pero bueno, es inevitable, tienen vida propia. Ahora, en este momento, me gustaría dar un giro de 360 grados. Entonces volveremos al mismo... Volver de 180. Y mejor de 180. Para tratar sobre la creación literaria, ¿no? Y también, ¿cómo combinas ese aspecto de correctora con tus propias obras? Porque decías,
a pesar de que yo tengo, según tu formación, un ojo ahí riguroso para decirte, pues cuidado con la gramática, con estas torceduras, con este tipo de cosas, en tu obra has tratado, has escrito versos, novelas, ese libro como es Por amor al arte, que está ilustrado por tu madre. Pero me interesa mucho la variedad de los géneros y siempre hay un tema que me resulta curioso, que es el autoconocimiento, una forma de autorreflexión. Por ejemplo, aparece en también la incertidumbre entre nosotros, ¿no? Que intentas una forma de conjugación de lo colectivo, ¿no? También como generación. Y me llama mucho la atención la forma que tienes, bueno, como decía Unamuno, ya que estamos aquí en Salamanca, ¿no? De dudar, ¿no? De dudar como sistema de vida, ¿no? Que decía Unamuno, dudar es pensar, ¿no? Esa forma de pensamiento que se ve en muchos de tus poemas y también en tus novelas. Me llama mucho la atención. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro, qué buen lector, qué mirada tan completa y tan lúcida. Bueno, es cierto, la primera persona del plural, por un lado, me interesa mucho porque al final la literatura también es comunicación, ¿no? Y bueno, siempre estamos pues quizá un poco ensimismados, cuando leemos, cuando escribimos, parecen actividades solitarias, pero en realidad no lo son, ¿no? Siempre parten de un nosotros, de un proceso expresivo, comunicativo, que requiere un ojo cómplice al otro lado. Y me gusta pensar en ese nosotros, en todo lo que nos une, ¿no? Por muy heterogéneos y diversos que seamos al mismo tiempo, felizmente. Y la duda, por supuesto, la duda es que en realidad es todo lo que tenemos, ¿no? La incertidumbre. Pero bueno, dice Jorge Wagensberg que la felicidad requiere que el futuro sea incierto. Entonces, por lo menos tenemos ese consuelo, ya que el futuro es incierto y siempre lo fue, ¿no? Y siempre lo será. Pues por lo menos la duda también nos permite imaginar, ilusionarnos, confiar, suponer. Y en realidad la literatura tiene mucho de duda, ¿no? de hipótesis y de subjuntivo. Así que creo que hay una relación con todo esto. Y luego es cierto que es un poco esquizoide tratar de convivir con el lado corrector y el lado creativo porque funcionan de manera muy diferente, ¿no? Pero bueno, corrigiendo leo todo el tiempo, que es mi verdadera pasión, y luego pues a veces brota el deseo de escribir y bueno, pues digamos que intento silenciar un poco la voz correctora que casi no me deja avanzar con sus consejos. Pero bueno, en realidad todo parte de esa fuente común que es la lectura, ¿no? Escribimos porque leemos y la corrección es una manera de leer. ¿Pero leemos también porque escribimos? Bueno, claro, espero que sí, espero que los que escribimos leamos, ¿no? Espero que sí. Sí, yo creo que la lectura es en realidad lo principal, ¿no? Si alguien quiere escribir sin leer, creo que es prácticamente imposible, al menos hacerlo de verdad conociendo lo que ya existe y sin pretensiones de originalidad cuando ya está todo escrito, ¿no? Necesitamos caminar mucho por esa biblioteca infinita en la que vivimos, y luego lo de escribir puede ser un poco más accidental, ¿no? Andrés Neumann decía que el escritor es un lector que ha fracasado en el intento de ser solo lector, más o menos. Es así, ¿no? Creo que sobre todo somos lectores y que eso es lo que nos une y la esencia de todo lo demás. ¿Y tú, cuáles consideras que han sido los libros que te han marcado, ¿no? Digamos, no que te han servido como modelo, pero sí que estaban en tu inconsciente o siguen estando en tu inconsciente, no solo en tu desarrollo personal, sino y especialmente en la creación, en tu creación literaria? Bueno, yo recuerdo como el primer libro que me iluminó por completo cuando era pequeña, La historia interminable, de Michael Ende. Eso fue como un descubrimiento, ¿no? Yo no sabía que la literatura podía dar tantos pasos hacia el interior y al mismo tiempo hacia la imaginación, ¿no? He vuelto muchas veces a él y siempre he sentido esa misma emoción. Pero en realidad yo creo que el libro que más me ha inspirado siempre
es Piedra del Sol de Octavio Paz, que en este libro me quedaría a leer infinitamente como es él, porque creo que están todos los tipos de poesía concentrados, todas las posibilidades poéticas concentradas en este poemario. Me resulta imprescindible. Qué bueno, qué interesante esa forma que dices que está contenida todas las posibilidades. Sí, hay una especie de diccionario, de repertorio gigante. Exacto, es un imaginario completísimo y complejísimo también, y hay como momentos mucho más líricos, momentos más surrealistas, imágenes de una gran potencia, todo tipo de figuras retóricas, un uso del endecasílabo excepcional, que es un tipo de verso que me interesa especialmente. Y luego también hay momentos más sociales y eróticos, ¿no? Está todo, para mí está toda la poesía. En ese libro es una especie de Biblia de la poesía. Bueno, yo, Celia, cuando nos íbamos a reunir, te pedí, y eres además la primera invitada con la que lo he hecho, que nos trajeses algo que para ti significase cualquier cosa, pero que haya sido importante o que haya estado junto a ti. Creo que lo que nos traes hoy puede en parte, al menos la forma que me transmite y ese conjunto de colores, me recuerda un poco a tu poesía y a tu creación literaria, como una especie de caleidoscopio de perspectivas también, ¿no? Tienes un poema que se llama La Pecera, o Pecera, no me acuerdo, en el que hay como una mirada entre tú y el otro, ¿no? Y esa forma de salir fuera, de salir un momento al margen para mirar lo demás, creo que te permite observar la realidad de manera distinta, ¿no? Y también dudar y pensar y reflexionar sobre el nosotros, ¿no? Sobre nosotros, pero también desde ti misma, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar de lo que nos has traído hoy, claro, creo que... por supuesto. Bueno, que nuevamente qué lectura tan interesante y cuánto dice en realidad de tu capacidad para establecer analogías. Es una figura de origami porque me encanta el origami. Es una práctica que hago habitualmente. Allá donde estoy siempre hay grullas de dragones, conejos y otros seres de papel. Y bueno, como estamos en Salamanca, además, con Unamuno y la coquetología y todo esto, pues de algún modo tiene una relación. Pero para mí el origami es muy significativo porque al final consiste en utilizar un material muy simple, como es un cuadrado de papel, para transformarlo en algo creativo, en algo simbólico, ¿no? en algo muy diferente, a través de la doblez simplemente, ¿no? De jugar con las posibilidades del papel, lo cual me recuerda un poco también a la poesía, ¿no? Como desde la sencillez de la palabra, que es nuestro lenguaje, ¿no? Cómo se puede transformar en algo completamente distinto, ¿no? Y es verdad que en este caso, bueno, esta figura la hizo un alumno mío japonés hace muchos años, pero la llevo siempre a mis escritorios, allá donde estoy, porque me parece como inspiradora de algún modo. Y es cierto que en su forma poliédrica pues se observa exactamente lo que decías, el perspectivismo, que es algo que siempre me ha encantado. El hecho de salir de nuestro punto de visión, intentar imaginar otras vidas, que al final es lo que nos permite también la literatura. Totalmente de acuerdo. Creo que sería genial para nuestros oyentes si pudieses leer alguno de estos poemas. Perfecto, no sé si los tendrás ahí. Sí, el de La Pecera, por ejemplo, que estamos creo que sería genial. Estupendo. Encantada. Vale. Pecera. Mirar al otro lado del cristal de la pecera es descubrir el torpe, absurdo y sin sentido movimiento de un puñado de extraños animales. Parece que se mueven en un mar de confusión constante, siempre hambrientos, siempre perdidos, siempre limitados en esa extraña jaula transparente. Desde este otro lado del cristal yo los observo, escéptico y curioso, con dolor de conciencia y cierta lástima. No tendrán nunca sus extremidades la bella agilidad de mis aletas. Exactamente como decías, es un caso de perspectivismo, que es algo que creo que conviene revisar constantemente. Y bueno, el libro La voz del animal bajo tu piel es un bestiario, entonces encontramos todo el tiempo analogías entre vidas animales y humanas, un poco bajo la tesis de que
de que somos animales, por supuesto, y de que los animales nos definen, ¿no? Nos ayudan también a encontrarnos a nosotros mismos. No estamos tan lejos, ¿no? Nuevamente esa voz plural que nos aúna a todos. Es una forma de convertirte en otro para descubrirte a ti, ¿no? Exacto. Una forma de mutación, ¿no? O de transformación, de metamorfosis, para poder verte a ti misma y poder ver también a los otros. Es interesantísimo, sin duda. Otro de los puntos que quería tratar comienza con el tema que tuviste en tu tesis doctoral, y no sé si antes también lo habías tratado, que es bueno, tu tesis doctoral se llamó Nuevos ámbitos en la creación del arte verbal, poesía española contemporánea en la red. Las redes sociales, tema complejo, polémico, pero no solo redes sociales, también blogs, páginas web, todo tipo de pantallas, ¿no? Es un flujo constante no solo de conocimiento y de tonterías también muchas veces, pero también de una poesía y de una literatura muy interesante que no para de reenviarse, de guardarse. Y, por ejemplo, la Biblioteca Nacional pues, tiene en sus archivos ahora recopilatorios de memes, tiene recopilatorios de algunos poemas. Entonces, claro, esto plantea una serie de problemas en su estudio que, que van a hacer, a los próximos investigadores, van a hacer replantearse también su metodología, ¿no? Claro, claro, exacto, eso es. Bueno, yo cuando decidí hacer la tesis de poesía digital no sabía realmente dónde me metía, ¿no? Porque precisamente si hablábamos de incertidumbre, todo lo que sucede en la pantalla es tan intangible, ¿no? Tan difícil de controlar, que precisamente para una tesis que busca catalogar, identificar, clasificar, ¿no? Concretar, pues se vuelve especialmente complejo, pero precisamente por eso también me resultó desafiante y me interesó mucho esta cuestión en su momento. Aunque es cierto que yo defendí mi tesis a principios de 2015 y claro, en un tema tan vivo y tan actual que cambia con tanta rapidez, ¿no? Pues estos 10 años han construido un nuevo mundo, ¿no? Para la poesía digital, han supuesto, digamos, toda una evolución. Y yo no he estado todo el tiempo investigando este tema, sino que hace años que dejé de hacerlo. Así que no sé exactamente cuál es el panorama actual, aunque por curiosidad puedo acercarme, pero ya no con el afán científico, académico. En su momento resultaba bastante innovador. Las redes sociales eran uno de los elementos importantes porque, claro, digamos que para publicar un poemario se necesita como que un filtro editorial te legitime, ¿no? Y se necesita pasar una serie de procesos. Sin embargo, para publicar tu poema en una red social no necesitas nada más que conectarte y pulsar al intro y ya está. Entonces, claro, la cantidad de textos que hay en Internet es inconmensurable, ¿no? Es cierto que a veces hay propuestas como la que mencionaba y muchas otras, ¿no? De digitalizar textos o bueno, de difundirlos, ¿no? De manera online, que es algo muy útil porque desde luego que es importantísimo y que podemos acceder de una manera muy cómoda y fácil a los textos de nuestra literatura, por ejemplo, pero también es cierto que la cantidad de fórmulas, de nuevas creaciones y de autores que pueden aparecer, pues es tan inmensa que a veces dificulta un poco encontrar, ¿no? Exactamente lo que buscamos. Como decías, ¿no? Hay como demasiado de todo, ¿no? Es como lanzar una red al mar y capturar pues algún pobrecito pez, algo de plástico y tal vez de vez en cuando alguna figura mitológica, pero de manera más rara, desde luego. Es un poco la problemática en general de la poesía del siglo XXI, ¿no? Que parece que hasta la poesía de la experiencia, hasta esos años 80, 90, parece que todo, es un camino, pasamos por los novísimos, pasamos por un neosurrealismo, tal, pero luego llega el siglo XXI y es como una explosión de todo, la literatura digital, se sigue, digamos, por ejemplo, se toman elementos de la mitología, pero ya no son de la mitología, sino a través de los novísimos,
o, bueno, es una especie de, como una suerte de mezcolanza, mm, que, bueno, que también es el motivo por el que mm, cada vez los autores y los investigadores, digamos, tienen más precaución a la hora de categorizar y decir, bueno, aquí existe una generación o un grupo o un... En fin, es un momento muy vivo de la literatura, como dices, pero muy difícil de estudiar, claro. Es que está muy vivo todo. Algunos pueden ser plagio también. Claro, 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 claro. de un Ese es el poeta. problema de Internet también, ¿no? Exacto. Eso es, sí, sí. Bueno, y ahora tenemos también la cuestión de la IA, ¿no? También otro elemento Claro. más. Pero es cierto que es muy difícil hacer una foto a algo que se está moviendo, Sí. ¿no? Entonces, tratar de investigar algo contemporáneo a ti siempre es complejo porque no sabemos, no podemos saber cómo va a evolucionar. Y si encima es algo plural y tan heterogéneo, pues se vuelve todavía más complicado, ¿no? Pero también es interesante intentar conocer dónde estamos y intentar descubrir o, bueno, establecer algún tipo de criterio que nos ayude a comprender mejor nuestro momento. Al final es nuestra época y también por eso, pues, Sí, no podemos no interesarnos por ella. con eso decía un, eh, no, decía un biógrafo, bueno, un historiador, no sé, bueno, que creo que era de los siglos de oro, que decía que para hacer la biografía de un personaje antes tenía que morirse ese personaje. Muchos dicen que para hacer las antologías, que para hacer investigación, tienen que pasar 20, 25 años, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el terrible caso de lo que sucede, de lo que ha sucedido en Gaza, de lo que sucede en Ucrania y demás. Y hay mucha gente que dice, bueno, necesitamos una perspectiva, un alejarnos, ¿no? También. Y para poder ver esto con claridad, para poder asentar unas bases firmes. Hay gente que dice, estamos en pleno siglo XXI, nadie mejor que nosotros realmente podría estudiarlo, pero también nadie mejor que nosotros puede verse influido, coaccionado, un poco amedrentado también por lo que pueda decir, por lo que no pueda decir. Claro, esto es como los novísimos, coges a 9 y dejas a la inmensidad fuera, ¿no? Por ejemplo, teníamos el otro día a Luis Antonio Bellín aquí. Sí, sí, es cierto. Es verdad que el tiempo, pues, siempre ayuda a comprender mejor todo, ¿no? Pero a la vez lo estamos viviendo ahora, ¿cómo no nos vamos a preocupar Eso es. por Gaza o por cualquier otra cuestión, ¿no? Por supuesto. No podemos no influirnos y no podemos no querer saber más y no querer estudiarlo y analizarlo porque entra dentro de nuestra curiosidad, ¿no? Es cierto. Te quería preguntar, Cine, si estás ahora mismo creando. ¿Estás con algún libro? ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo ves la próxima creación? ¿Va a haber una próxima creación? Cuéntanos un poco sobre el futuro. Bueno, pues estoy escribiendo en novela, últimamente estoy escribiendo más narrativa. La poesía como que surge cuando surge, ¿no? Brota inesperadamente, tú estás tratando de concentrarte en otra cosa y de repente parece que te llama como si te tirara de la manga de la chaqueta para que le hicieras caso y tienes que dejarlo todo y darle voz, ¿no? Y la narrativa, pues sin embargo, acepta otros ritmos de trabajo y ahora mismo, bueno, estoy en un proyecto de novela que es un poco como a largo plazo, pero estoy muy entusiasmada con él porque mientras escribo, no sé si te sucederá lo mismo, supongo que sí, es como que por ese tiempo dejas de ser tú mismo, dejas de estar en el lugar en el que estás y de repente te encuentras en ese otro mundo que no abandonas del todo aunque dejes de escribir, ¿no? Una parte de la mente siempre está allí en ese otro lugar. Entonces sí, estoy con novela ahora mismo, pero bueno, es pronto para saber qué sucederá, con la incertidumbre también del futuro. ¿Y va a ser una novela grande, una novela larga, va a ser corta? O todavía no se sabe, que también Todavía no se sabe, todavía no lo se sabe. decidirá ella. Lo decidirá ella. Eso es curioso, sí. No, lo que decías de como una forma de evasión, ¿no? También escribir, que es lo que comparte la literatura en general, escribir o leer, ¿no? Nosotros cuando leemos, pues nos identificamos con otros personajes y fingimos o aparentamos que somos otros y nos libera un poco, ¿no? Pues, de las preocupaciones que podamos tener, en fin, todo este tipo de cosas.
pues ya estén pendientes porque todavía no hay plazo ni porque la literatura no es para agobiar, porque también creo que en eso el mercado editorial tiene algo de... Publica algo a lo Stephen King, ¿no? Publica tantas novelas al año y, claro, o como Brandon Sanderson, ¿no? Que publica muchas cosas bueno, es mejor la calidad y el tiempo. Sí, la suerte de no vivir de ser escritores es que podemos escribir cuando queramos, ¿no? Como que Stephen King sí que tiene como otra responsabilidad, Claro, ¿no? yeah. Pero bueno, en el caso de los que escribimos por pasión, pues hay esa ventaja al menos. Pues, Celia, si te parece, creo que a nuestros oyentes también les encantará terminar el programa con algún poema tuyo, ahí, mirándoles fijamente a la cara y también metiéndose un poco en ellos mismos y digamos que la palabra viaje a través de esto, a través de la pantalla también, ¿no? Como este aspecto digital que veíamos, que viaja del libro a la pantalla y de la pantalla a la mente de nuestros autores. Bueno, fantástico, muy bien. Pues voy a leer el poema que da título al libro, también La incertidumbre entre nosotros. Es un poema un poco extenso y parte de una cita, un epígrafe de José María Cumbreño que dice: si se cierra un ojo, se ve la mitad del mundo. Si se cierran los dos, se ve el mundo entero. También la incertidumbre entre nosotros. Nosotros siempre somos tú y yo. Nosotros, tú y yo, y sin embargo, también somos aquí, somos ahora. Aquello que nos une y nos aleja, también este lugar, este momento, la sombra en el recuerdo del gigante. El día en que aprendimos a volar, la forma en que se hundió nuestra utopía, el discurso del mar, sus inquietudes, el ritmo en que se estiran los tentáculos de la invasión del hambre y sus secuelas, la dura indiferencia al otro lado, el tacto de la tierra en la mejilla, las manos infantiles que construyen la ropa que llevamos con cansancio, la sangre que horroriza las bañeras, los bosques convertidos en ciudades, las olas que tragamos, la nostalgia, el lenguaje nocturno de los cuerpos, la nube en que olvidamos la rutina, los miércoles insomnes, los naufragios, las uñas arrancadas, el silencio, la sed entre el deseo y lo real, la lluvia de las bombas, el terror, la risa, las caricias, la esperanza. El dedo acusatorio que después se deja alimentar por la injusticia y duerme dulcemente por las noches. La parte afortunada de este barco, las grietas que camufla su ignorancia. La fuerza que decide las noticias e impone qué sucede hoy en el mundo. Los porqués sin respuesta, la exigida costumbre al miedo eterno en las tinieblas. Nosotros, que también somos vosotros, nosotros, ojos cómplices, testigos, nosotros, los castillos en el aire, nosotros, un sonido disonante, nosotros, los de siempre, los de ahora, la primera persona del plural, los mundos potenciales del pronombre. También somos aquella primavera, el sol al que gritamos indignados, la lucha que eclipsaron los relojes. También el escenario entumecido que observa con paciencia el espectáculo. También la intersección de laberintos, también la incertidumbre entre nosotros. Las manos que reprimen otras manos, las voces que silencian otras voces, los labios que se expanden lentamente. El esfuerzo invertido en el agrado, las horas dedicadas a ser otros. El vértigo a los pies de la pirámide, las alas que nos llevan a otros mundos, el lúcido optimismo ante el ocaso, los sueños sin paredes, el color del paladar incierto del futuro. El cuerpo que abandona en este instante sus últimos impulsos, sus inercias. Nosotros somos todos, somos nadie. La lágrima que cruza tu paisaje derrite las escamas del planeta, enciende aquel recuerdo del gigante. Por eso, por favor, cierra los ojos. Nosotros, que ahora no somos tú y yo, tampoco este lugar, este momento, ni aquello que nos une y nos aleja, cerremos nuestros ojos a la vez.
el mundo se estremece en nuestros párpados. Si late, significa que vivimos. Me ha encantado una frase que has dicho que es básicamente venía a decir nosotros dentro de otros, ¿no? Que esta distinción que haces es un poco los unos y los otros unamuniano, ¿no? Sí, al final, al final puede haber algo de relación, desde luego que es un tema universal, ¿no? Y antiguo. Yo creo que desde que existe el ser humano existe la preocupación por su manera de vincularse con los demás, ¿no? Aquello que nos aleja y aquello que nos une. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo respecto a los otros? ¿Qué son los otros respecto a mí? Exacto, la identidad nace en tanto en cuanto formamos parte de una comunidad y a la vez nos diferenciamos y nos distinguimos de ella, ¿no? Pues solo me queda darte las gracias, Delia. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Por haberme dado esta bienvenida acogedora, después de haber venido a este congreso en la Universidad de Salamanca. Ha sido un diálogo maravilloso, creo, como siempre, pues no hemos podido quizás en toda la profundidad, pero claro, en toda la profundidad requeriría 3 o 4 artículos con corrección ortográfica, sintáctica y de todo tipo, pero creo que sí hemos hecho una especie de recorrido por algunos aspectos de lo que al final es tu vida, de lo que es la creación, de lo que es la edición y lo que es la poesía diaria. Esto ha sido No todo es Lorca, en este clima un poquito más fresco que en Madrid, sigue haciendo calor para ser octubre. Solo me queda decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, también en Spotify, iVoox, YouTube. Ha sido un placer estar aquí. Muy buenas tardes y nos vemos.